Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 410. ¿Puede cambiar una persona? Una expresión de asombro apareció brevemente en el rostro del cardenal. ¿Se refiere a Isabella? Según el cardenal, su hija mayor, Isabella, se encontraba tranquilamente en el convento. ¿De repente? Sin embargo, Isabella no estaba nada tranquila. César ya había logrado una considerable conexión con la propia Isabella. El regente César se encontró por casualidad en el coto de caza con la viuda del difunto príncipe Alfonso, Isabella de Carlo, quien seguía siendo hermosa y más patética que antes. El coto de caza del rey estaba conectado con el patio trasero del convento donde residía la joven viuda. La pobre exprincesa sin acompañantes se perdió mientras paseaba y, vagando sin rumbo, se topó con el regente César. Si no hubiera sido por César, ella se habría congelado hasta morir en aquel bosque otoñal. Al menos él así lo creía. César, quien rescató a la bella rubia en apuros, siguió yendo de caza a ese coto con frecuencia. Aprovechando la caza, también visitaba, como la cabeza de la familia real, a la ex realeza en desgracia. Al principio ordenó que se mejorara el trato a la princesa, y luego envió artículos de primera necesidad como aceite de cachalote, que no se podían conseguir en el convento. Luego escribió cartas personales y después. El regente visitaba el coto de caza todos los fines de semana a partir de la primavera siguiente, cuando la nieve se derretía. Su tiempo era tan ardiente que derretía incluso la nieve perpetua. Entonces, un día, ella susurró: «Sácame de aquí». ¿Cómo? César no tuvo la intención de concederle su deseo desde el principio. Sin embargo, se produjo una grieta cuando su prometida regente, de carácter férreo y cabello negro como el cuervo, expresó una opinión diferente a la suya sobre la ayuda a los barrios marginales en invierno. Y en esa grieta se filtró un latido dorado. La opinión de la prometida regente era discretamente valorada entre sus subordinados. Él también estaba harto de eso. Cuando Ariadne insistió en que no se debía dar importancia a la facción del marqués Guattieri, la fatiga acumulada en sus hombros fue aliviada por los delgados dedos de Isabella. Sintió que aquel masaje era como el de un músico tocando el piano. Cuando Ariadne, al no reconciliarse con la facción de la reina fallecida, volvió a chocar con ellos y lo dejó en ridículo, lo único que le venía a la mente era el rostro de Isabella. Pensamientos absurdos lo invadieron. Isabella de Mare fue la esposa de Alfonso, así que si la tomó por esposa, ¿no podría apaciguar la oposición de los nobles pro Alfonso? Creó razones y las pegó por todas partes, queriendo actuar de esa manera. Y el deseo de Isabella finalmente salió de la boca de César cuando el cardenal de Mare hizo una petición desproporcionada, y César sintió que si él hacía algo tan descabellado, ¿por qué no podría él también hacer algo igual de descabellado? Fue una acción medio impulsiva. Él respondió al cardenal como un niño obstinado. No ha oído mal. Es Isabella de Mare. La boca del cardenal se abrió en un círculo y luego se cerró sin decir palabra. Ariadne estaba segura de que su padre estaba a punto de decir: ¿y qué hay de Ariadne? Padre, por favor. Ariadne conocía el final de esta historia. Isabella, quien le robó la coronación, había llegado a la torre oeste donde ella estaba encerrada, vestida con los atuendos de la reina. La sangre caliente brotó como una fuente, Isabella obtuvo lo que deseaba y Ariadne murió. Pero en lo más profundo de su corazón, ella suplicó y suplicó desesperadamente: «No me traiciones, padre, papá». El cardenal guardó silencio por un momento. Ariadne pensó que ese silencio era insoportable hasta la muerte. El cardenal de Mare reflexionó sobre su hija menor, su hija mayor, sus valores, sus vidas personales, el propio cardenal, su hija mayor, su hija menor, su hijo mayor, y la perpetuidad de la familia a la que todos pertenecían. De todos modos, Isabella era la viuda del príncipe fallecido, no tenía un derecho innato a la sucesión al trono o a las tierras, ni podía ejercer la tutela de los hijos que eran herederos al trono. Es decir, un nuevo matrimonio con una buena pareja sería difícil. El marido que Isabella obtendría al casarse de nuevo no diferiría mucho en estatus de la pareja que Ariadne podría conseguir. En ese caso, un intercambio así no era malo. El cardenal siguió reflexionando.
Mientras que la hija menor era frustrante y difícil de comunicar, la hija mayor era inteligente y transmitía todos sus bienes a la familia de Mare a través de su madre. Además, al ser hermana de padre de Hipólito, sería más devota a la familia misma. Y la cara sonriente de Lucrecia. Su cara, que al llegar a casa, le dedicaría una sonrisa de oreja a oreja y le prodigaría elogios muy raros con una voz suave como la de un polluelo. Después de hacer todos los cálculos en poco tiempo, el cardenal de Mare respondió brevemente. «Está bien». «Ah». Todo quedó claro. Así fue como sucedió. El alivio de conocer la verdad no estuvo presente esta vez. Era como si le hubieran clavado una cuña en el pecho. Le dolía el pecho como si se desgarrara. ¿Este dolor era real o imaginario? Una cosa era segura, las lágrimas derramadas en el sueño también fluían en la realidad. Ariadne abrió los ojos, tendida en el suelo. Estaba empapada en lágrimas, caída sobre el umbral de la puerta que daba al estudio. «Hija, hija». El cardenal de Mare corrió. Se arrodilló junto a Ariadne que estaba caída, y la miró. Claramente su hija menor se había caído hacia atrás al mismo tiempo que Hipólito se abalanzaba a toda velocidad. Aunque fue por el mareo causado por la regla de oro, desde donde estaba el cardenal, parecía que Hipólito había empujado a Ariadne y la había herido. Después de confirmar que Ariadne no sangraba ni tenía ninguna fractura visible, el cardenal gritó a Hipólito. «Jai, peo, li, to». Hipólito se volvió hacia Ariadne con una expresión mezclada de ira y estupidez, como un toro que ha perdido su objetivo. El cardenal le lanzó una mirada aterradora. «¿Qué le estás haciendo a tu hermana ahora mismo?» Ariadne, caída, se aferró a las rodillas del cardenal y solo derramó lágrimas sin cesar. Hace solo 10 minutos, si su padre hubiera sido tan hostil con Hipólito por ella como lo era ahora, habría saltado de alegría. Pero ahora que sabía la verdad, ya no podía alegrarse tontamente. La familia. La familia de su padre, que perduraría para siempre. Y el hijo que heredaría esa familia. Si le quitaban eso al cardenal, no era más que un cadáver. Y eso era algo que ella no podía darle a su padre. No era culpa de nadie, pero al final fue así. Lo que Hipólito podía dar, ella no podía. Todavía defendiendo a esa mujer. Hipólito gritó. «Yo no lo hice, yo no la empujé, ¿alguna vez me has creído? ¿Alguna vez me has creído?» Hipólito apeló a la confianza de su padre, el único padre que había tenido en su vida. «Yo no hice nada malo, todo es por esa mocosa, no, es por el padre que deja que esa mocosa actúe así». Ariadne, por el contrario, quería preguntarle a su padre. ¿Qué pensó cuando la abandonó? Por Hipólito, por ese tipo vulgar e inútil que gritaba delante de ella, le había cortado la vida, porque ahora le acariciaba el pelo, la consideraba su hija. En ese momento se dio cuenta de que el cardenal la estaba acariciando. Sus dedos, que de mediana edad se habían convertido en los de un anciano, eran como ramas esqueléticas. Las manos, como ramas con piel gruesa arrugada sobre una estructura ósea delgada, le acariciaban el cabello sin cesar. La mano del cardenal, que acariciaba su cabello, también le rozó la frente a Ariadne. Piel con piel se tocaron. En ese instante la tierra volvió a temblar. Su eminencia. Esta es su tercera visita solo este año. ¿En serio? Esta vez era la granja de Bérgamo. Entre los campos de arroz otoñales, donde había caído la primera helada y la cosecha había terminado, se veía el edificio de la granja que ella había odiado en su infancia. Era más pequeño de lo que recordaba, pero era una instalación nueva y limpia. El enlucido de la pared aún estaba blanco. Parecía que no había sido construida hacía muchos años. Dicen que este invierno será frío, el río Corella se desbordó en verano. El desbordamiento del río Corella ocurre una vez cada 7 años, y se dice que cuando el río Corella se desborda, llega un frío intenso en invierno. Ariadne se dio cuenta al escuchar eso de que era cuando ella era muy pequeña. El río Corella se desbordaba misteriosamente cada 7 años. Había sucedido cuando ella tenía 14 y 7 años. Cuando tenía 7 años, su madre había fallecido y ella acababa de llegar a la granja. ¿No va a echar un vistazo?